ponemos atención. Ahora, bien. Seguimos en patología del intestino, ¿no? Intestino delgado y grueso. Vamos a hablar un poquito sobre la enfermedad diverticular. Cuando se presentan varios divertículos en una determinada zona del intestino, sobre todo principalmente el colon, entonces esto se denomina diverticulosis, que es la enfermedad misma, ¿sí? Entonces dice acá que se caracteriza por la herniación adquirida de la mucosa y su mucosa a través de la capa muscular propia. ¿Ya? A través de la propia, o sea, la mucosa y su mucosa prácticamente sería como separar la muscular para producir esa herniación hacia afuera, hacia la parte externa de la pared. Afecta principalmente a personas mayores. Esto es una cosa que se ha comprobado, ¿no? En personas ya adultos mayores sobre todo, porque en esta etapa de la vida, digamos, la inervación un poco ya disminuye, ¿no? Entonces se hace más débil la pared, y es por eso que es frecuente entonces que se pueda producir este tipo de alteración, ¿no? Son más frecuentes en el colon sigmoides, eso vamos a explicar, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata así morfológicamente? Son evaginaciones saculares pseudo-diverticulares. ¿Qué diferencia hay entre un verdadero divertículo y un pseudo-divertículo? El verdadero divertículo presenta las tres capas, mucosa, submucosa, muscular, ¿ya? Muscular propia y serosa más si quieren, la serosa está ahí. En cambio, en estos divertículos, sobre todo los colónicos, solamente hay terminación de mucosa y submucosa, vean ustedes. Entonces, por eso que se la cataloga como un pseudo-divertículo. Pero genéricamente se le llama divertículo. Para diferenciar también de un verdadero divertículo, es aquel que les mencioné en la anterior clase, es el divertículo de Meckel, un divertículo homogéneo. Ese es un verdadero divertículo. Bueno. Entonces, otra cosa que favorece a la producción de estos divertículos es la estructura misma de la pared colónica, ¿sí? Ustedes saben que tiene una túnica muscular interna circular. En cambio, la externa es incompleta, ¿sí o no? Está reducida a las tenias, ¿verdad? Como son cintas de fluido muscular en el istmo. Entonces, eso causa mayor debilidad todavía. Entonces, por eso que se presentan con más frecuencia el intestino grueso, el colon. Y de todos los sectores del colon, el sigmoide es el más afectado. Bueno, entonces dice acá, puede producirse estas evaginaciones por debilidad focal de la pared o por el aumento de la presión intraluminal. Ustedes saben que ya los dígitos, donde se acumula, digamos, parte de la materia fecal, una buena parte de la materia fecal, antes de que se produzca la deposición, justamente es en el sigmoide. Entonces, cuando uno va y empieza a poner, perdón, los que van a almorzar, entonces la presión intraluminal se da ese sector. Entonces, esa presión también es un factor determinante para la aparición de los divertículos o pseudodivertículos. Muy bien. Entonces, acá tenemos, miren, ahí estamos viendo en este cuadrito, en este dibujo, hay los divertículos, cómo se ve desde afuera. Y desde dentro también es este otro dibujito, miren, ahí está. Los divertículos. Acá están dibujados como verdaderos, pero generalmente no carecen de muscular. En la parte diverticular o la parte herniada o evaginada carece de muscular. ¿Ya? Ahí estamos viendo a través de un endoscopio, miren, ahí estamos. Bueno, y como estas son como unas bolsitas que pueden llenarse de cualquier material, entonces eso juega tal vez un papel importante para las infecciones, ¿no? Que es la diverticulitis, que es muy frecuente.
diverticulosis más diverticulitis. Aquí estamos viendo igual, miren las flechitas nos muestran, ¿sí? Las zonas diverticulares. Y acá tenemos la histología de un divertículo. Fíjense, ¿sí? Esta es la mucosa, ¿eh? La mucosa. Ahí tiene como un botón de camisa que habíamos visto, pero esta es una elaginación. Es una elaginación que tiene forma de decir, Robbins la compara con un matraz, esos matraces de química. Aquí está el cuellito, aquí está la boquita, y este es el cuerpo del matraz. Este es el fondo. Bueno, vamos con los tumores. El 3 a 6% de los tumores gastrointestinales se originan en el intestino delgado, o sea que es bastante baja, ¿no? Y el resto, los adenomas en el intestino delgado, estamos hablando así, son los más comunes. Y los tumores malignos en el intestino delgado, vuelvo a reiterar, son raros. Entonces, de los tumores malignos, el más frecuente es el adenocarcinoma, que se presenta principalmente en duodeno. Un factor de riesgo importante es la enfermedad de Crohn, que hemos visto. También se considera a la enfermedad celíaca la poliposis adenomatosa familiar, el PAF, que se llama PAF, poliposis adenomatosa familiar. Hay otro que es el síndrome del cáncer colorectal hereditario sin poliposis, no es el esporádico que se llama. Y por último tenemos el síndrome de Peutz-Jeghers. Así se llama. Ahí está. Si quieren, no lo tengo ahí. En el intestino grueso, ¿sí? El colon, bueno, de los intestinos, el del grueso, ¿sí? En cuestión de tumores, el colon es el que más afecta, no más que el delgado. Bueno, vamos con los tumores del colon y recto. Los pólipos, ya saben ustedes que es un pólipo, ¿sí? Son como esas verduritas que crecen al interior de la luz. Son tumores que protruyen en la luz intestinal. Son muy comunes en adultos mayores. Se forman como resultado de anomalías en la maduración de las células epiteliales, o la arquitectura de la mucosa, o pueden ser también aparición por inflamación crónica, parasitosis, etc. ¿Sí? Pueden ser sésiles o peliculares. Sésiles, cuando aparecen, los sésiles son como, se parecen a una jorobita, y los peliculados son como un honguito con su tallo, ¿se acuerdan? Peliculados es, ¿sí? Sésiles y peliculados. Bueno. ¿Cuáles son los pólipos benignos, los que no son neoplásicos? Hay distintos pólipos, ¿no? Ahí están los más frecuentes, son los hiperplásicos, ¿no? Entonces, estos se producen por retraso de la descamación de las células superficiales. Y luego tenemos otros pólipos que también son benignos, se denominan los amartomatosos. En estos casos tenemos dos ejemplos, ¿no? El pólipo juvenil o de retención, que aparece en niños, en la infancia, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver un pólipo, generalmente son peliculados, con glándulas quísticamente dilatadas. Hay inflamación. ¿Sí? Inflamación. La poliposis, o los pólipos de Peutz-Jeghers, que sí, algunos de estos tienen tendencia a magnetizar, pero en general no. ¿Sí? Entonces, se acompaña, dice acá, de pigmentación periorificial, o sea, se pigmenta alrededor de la boca, la nariz, los ojos. Ahí hay pigmentación oscura. Entonces, este tipo de pólipos presentan una red arborizada, ya tienen tejido conectivo, tienen un estroma conectivo, estos pólipos, y además presentan músculo liso y epitelio normal, ¿sí? O sea, el epitelio de superficie, que es cilíndrico simple, es normal, pero es muy arborizado, muy arborizado. Vamos a ver ahí seguir algunos detalles. Ahí están los pólipos sésiles. Aquí está el hiperplásico femenino, hay una profundización y alargamiento de las fitas, y aquí están los adenomas. El adenoma ya es una situación preneoplástica. Aquí estamos viendo ejemplos de adenomas.
los pediculados, siempre con su talito, y los sésimos. Ahí para referencia tenemos submucosa y muscular propia, porque esta de acá es la muscular de la mucosa. Heterocicosa, perfecto. Ahí estamos bien, ¿sí? Bueno, este es un esquemita, ¿no? Aquí vemos una microfotografía de la pared del intestino. Aquí tenemos el talito y aquí está la cabecita, ¿no? Del pólipo, el pólipo colónico. Clásico. A este momento no podemos decir que se trata de si es premalino o es benigno, pero ya la ausencia de células caliciformes ya nos hace sospechar. Al menos el patólogo ya sospecha. Debería haber más células caliciformes para catalogar, digamos, un pólipo benigno, ¿no? Pero no, ya entonces es sospechoso. Bueno, acá tenemos un pólipo interplástico visto recorrido. Este es un segmento de intestino abierto y ahí vemos el pólipo. Vamos a la histología, ahí está, proliferación de glándulas que se ramifican mucho. Aquí vamos a ver un pólipo rectal juvenil, miren, glándulas quísticamente dilatadas, infiltrados inflamatorios en la lámina propia, ¿sí? Aquí está la mucosa básica, ¿sí? Aquí está el talito, ¿no? El pedículo de implantación, y este es el pólipo. Muchas veces estos pólipos en los niños se tuercen, ¿ya? Y se decapitan. Entonces el niño va y defeca una masa del tejido. Entonces eso hace sospechar al pobre incómodos a los papás o al niño mismo. Entonces eso agarra, pues se lleva al análisis, ¿no? al estudio histopatológico. De ahí vemos eso. Pero lo que pasa es que en esta imagen estamos viendo todo completito, ¿no? Como cosa de base. En cambio, los pólipos decapitados solamente los mandan esta partecita. Pero ya con los antecedentes, el frustrado, las glándulas bien dilatadas, ya nos hace sospechar. Ahí vemos una poliposis, múltiples pólipos. Y aquí vemos la pigmentación perjudicial, señorita. No. Me espero un ratito, porque ¿usted estaba? No. Esto no hay un nombre para hacer la estación de semana. No, yo te digo eso después de la clase. Bueno. Ok. Entonces ahí estamos viendo la pigmentación periodicial, ¿sí? Y la histología, miren, esa proliferación de glándulas normales, algunas sí, relativamente dilatadas, pero aquí el detalle es la presencia del músculo, miren el músculo liso, que parece que está compartimentalizando al pólipo. Este es el detalle diagnóstico para el pólipo de Peugeot. ¿Está bien? Me gustaría preguntarles esto. Pero no lo voy a hacer porque lesiones epiteliales neoplásicas. Los adenomas, los famosos adenomas. Son las neoplasias premalinas o neoplásicas más frecuentes. Comúnmente son múltiples, siendo el resultado de una displasia proliferativa epitelial, que puede ser de bajo o alto grado. Y estas pueden dar origen a los carcinomas, sobre todo los de alto grado. Entonces, histológicamente también se las ha tipificado, ¿no? Según su aspecto histológico. Tenemos acá al adenoma tubular, que es el más frecuente, ¿ya? Que son puros tubos, glándulas de River Cubo. Y el 75% del tumor tiene una estructura tubular. Luego tenemos el adenoma velloso o dentado, también llamamos velloso, ya que es un 50% de estructura vellosa y un 50% de otro tipo de estructura. Y luego tenemos las mezclas, ¿no? Las combinaciones, el adenoma túbulo velloso, que tiene entre 25 a 50% de estructura vellosa. El riesgo de malignidad de estos adenomas depende del tamaño del tumor, su aspecto histológico,
si es de alto grado, bueno, o bajo grado. Si es tubular, si es velloso. Los vellosos son un poco más propensos a magnetizarse. Y el grado de displasia, ¿no? Si es de alto o bajo grado, eso es lo que les decía. Aquí está la pared del colon y aquí tenemos un pólipo adenomatoso. Bastante grande. Aquí estamos viendo el pedículo de implantación y aquí el tumor. Miren, como ven ese aspecto, pues todo lo que les decía, chicos, es que nos hace sospechar de que ya no es nada bueno. Hay mucha escasez, digamos así, de células caliciformes. Y eso es un buen dato. Acá en esta otra diapositiva estamos viendo, este es el epitelio normal, miren este de acá y este de acá, miren la cantidad de células caliciformes. Pero en esta criptita, fíjense cómo cambia su aspecto. Hay una pseudoestratificación, una despolarización y empiezan a desaparecer las células caliciformes. Los núcleos son un poco hipercromáticos acá, irregulares, bueno, ya cambia su aspecto histológico. Entonces ya, esto nos da la pauta para decir que se trata de un adenoma, un pólipo adenomatoso. Bueno, ahí está el adenoma velloso, ¿no? Parece lana de oveja. Ahí está, viendo, digamos, por encima. Y aquí un corte, digamos, sagital, viendo de costado. Ahí está este tubo, que es totalmente céstico. Ahora vamos a ver algunas, estos son los tubulares, ¿sí? Glándulas muy profundas, largas. Y acá en esta otra, comparen, chicos, este es de bajo grado, hay una displasia de bajo grado. Miren, este es normal, pero acá, esta no, hay una proliferación de núcleo, muchas mitosis acá. No están anormales, muy atípicas, no son, pero hay una proliferación, se nota. Esta estratificación o pseudoestratificación, como quiera llamarse bien. Comparen esta con esta. Aquí tenemos otras imágenes. Este es el adenoma tubular. ¿Sí? Entonces, la superficie generalmente es lisa, las glándulas son redondeaditas, ¿sí? Cuando se corta al menos de sección transversal, ¿sí? Puede haber o no inflamación, ¿sí? Puede o no haber inflamación. Este es el velloso, donde las glándulas de Bertón son mucho más profundas todavía, mucho más profundas, son delgadas, ¿no? Y a veces estas se parecen mucho a las del intestino delgado, Y acá tenemos este es un adenoma también césico, pero con mucha célula caliciforme, Y entonces esto lo llamamos un adenoma mucinoso, ¿ya? Pero las glándulas pues no son cristianas, ¿no? Están muy irregulares, tratando de desdibujarse, ¿verdad? Se desdibujan, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ese aspecto, ¿no? El carcinoma colorectal puede ocurrir esporádicamente, de vez en cuando, o sea que no tiene una relación directa con los parentescos, no es de origen familiar, cosas así. Entonces, ocurre esporádicamente en ausencia de síndromes familiares bien definidos, esporádicamente. La mayor incidencia está entre los 60 y los 70 años. El 98% son adenocarcinomas. Y para la carcinogénesis ya se han descrito dos vías moleculares, ¿no? Una es la secuencia adenoma de los pólipos, acuérdense, adenoma-carcinoma, y otra es la vía de los genes de reparación, ¿no? O sea que es la mutación de estos genes de reparación del ADN. Entonces, ¿qué factores están asociados con la aparición de este tipo de carcinoma? Ingestión excesiva de energéticos, bajo consumo de fibra vegetal, ingestión elevada de carne roja,
bajo consumo de hidratos de carbono, verduras, hipovitaminoses, sobre todo la vitamina A, C y E. En el lado derecho presentan como manifestaciones clínicas astenia, decaimiento, debilidad, y puede también producirse una anemia ferropénica, con disminución de los tenores de hierro. En el lado izquierdo del colon, producen hemorragias ocultas, malestar con retortijones, y estos adenocarcinomas por lo general metastizan a hígado, pulmones y huesos, de preferencia, hígado, pulmones y huesos. Existen otro tipo de cánceres a nivel colorectal, ¿no? Y esto, bueno, también en el intestino en general, son los linfomas. Y si se presentan, suelen ser tumores de células beta. Bueno, ¿qué quería comentarles? Era sobre la poliposis adenomatosa familiar. Es un trastorno genético autosómico dominante, ¿sí? En que los pacientes presentan numerosos adenomas colorectales, sobre todo en la adolescencia. Y luego se producen mutaciones somáticas del gen de la poliposis, ¿ya? De la poliposis adenomatosa del colon, que también se llama el gen APC, ¿se acuerdan? El gen APC. Acuérdense de la frase. Entonces, esos son los que se alteran, ¿ya? El gen APC. Y acá les voy a mostrar las dos vías, ¿no? Esta es la vía del adenoma carcinoma que les decía. Epitelio normal, pérdida, ¿sí? Mutación de la APC, de este gen. Entonces esto ya es como fichas de dominó, que va haciéndose cada vez más complicada la cosa. Aparece un adenoma temprano, hay mutaciones adicionales, ¿no? Ahí se ve este gen RAS también se altera y se produce un adenoma intermedio. Hay otros genes más que se alteran y luego se expresa el adenoma tardío. Y acá ya viene la pérdida del inflamado P53 y se declara adenocarcinoma. Esta es la vía del adenoma carcinoma. Esta otra es la vía de la alteración de la reparación, o se llama la vía MSI, ¿no? Que es un gen también, alteración, que tiene sus productos, ¿no? Ese gen, bueno, epitelio normal, dice acá. Mutación en la línea germinal de estos genes. Estos son todos, genéricamente son de genes MSI, ¿no? Aquí está, el NMR, aquí está el otro, ¿no? Bueno, entonces esto nos va a dar lugar a un adenoma. Luego hay mutaciones adicionales de otros genes que están, ¿no? Que van a llegar a producir el adenocarcinoma. Estos son por los genes de reparativos, ¿no? Ahora aquí tenemos esta otra alternativa, hiperventilación somática de estrogen, que también corresponde al MSI. Acá tenemos adenoma sésil o dentado, ¿no? Adenoma sésil, dentado. Acá también se producen mutaciones supresivas, hay hiperventilación del promotor de estos genes supresores, de los genes que más que todo de los que reparan el ADN. Cuando el ADN se altera, se muta, digamos, estos genes pueden producir la reparación para volver a la normalidad. Pero cuando se pierden esos genes reparadores, entonces no hay cómo. El cáncer sigue su camino, ¿no? Y se declara el adenocarcinoma. Está también está explicadito esto del Robbie. Vean un poquito. Bueno, aquí tenemos una poliposis. Miren qué manera de ver pólipos acá, pero aquí ya es el cáncercito. Este es el cáncercito. Esta es la poliposis. Aquí tenemos un adenocarcinoma, aquí toda esta zona. Ahí está. Miren, es distinta a esta. Miren, hay más fibrosis. Ya ha habido cambios acá. Y si nos fijamos un poquito en la histología, veamos esto. Ahí estas como velocidades, y acá está todo alterado, todo alterado. Aquí está el cáncer. Este es un pólipo y este es
cáncer, adenocarcinoma. ¿Sí? Y aquí vamos a ver estas imágenes, miren cómo infiltra. Miren esta glándula, la pseudoestratificación o la pérdida de la polaridad de los núcleos. Aquí un poco de selección. Miren este pequeño. Entonces, difícil de equivocarse. Y también les expliqué de los adenocarcinomas mucinosos. Y aquí está. Podemos encontrar estas células en anillo de células. Ahí está. Inclusive lagos de mucina de este producto, ¿no? De estas células. Se ven como espuma, ¿no? Bueno. Estadificación. Cuando está solamente en la mucosa, se denomina tumor ícido. Cuando invade toda la mucosa, la muscular de la mucosa, y está invadiendo su mucosa, entonces está en un estado P1. Este es del PNM, acuérdense, P1. El P2 es cuando ya está llegando a la muscular. Y la 3 es cuando atraviesa toda la pared y comprometiendo a la serosa y tal vez a otros órganos vecinos. La T3. Estas son las estadías, ¿no? La estadía que lo tiene. Bien. Entonces, no es tan difícil esto. Es lo más sencillita esta parte. El adenocarcinoma del intestino delgado. Estos tienen esa característica. Crecen en forma circular, ¿sí? En toda la pared, así como con un brazalete, como servilletero de algunos compadres. ¿Conocen esos servilleteros, ¿no? Que son una especie de brazaletes donde se ponen las servilletas, ¿no? Sobre todo en esas cenas normales, entonces pueden crecer en forma circular, así difusamente, o pueden crecer hacia la luz, como masas fungosas, como hongos, ¿sí? Entonces, estos por lo general se diseminan a los ganglios mesentéricos, ¿sí? Y al hígado principalmente, ¿sí? Al hígado, los de intestino delgado. Y otros tumores que también pueden afectar son los tumores carcinoides, ya que se originan de las células neuroendógenas. Son agresivos y metastizantes. Entonces, acá macroscópicamente forman masas submucosas o intramurales, debajo de la mucosa o de toda la pared. Secretan hormonas, ¿ya? Pueden producir serotonina, produciendo crisis hipertensivas, etc. Y produce lo que se llama el síndrome carcinoide por producción de serotonina. Se trata de un episodio de hipertensión arterial. Ahí tenemos un adenocarcinoma, miren, ahí está, intestino delgado. El adenocarcinoma. ¿Y cómo ha invadido? Miren la pared, islotes, cordones, ha invadido la pared del intestino delgado. Aquí estamos viendo el tumor carcinoide, es esta masa clara, sólida. Aquí vemos la histología. Estas son vellosidades que se han achatado un poquito, se han aplanado. Y aquí están las células que forman islotes, muy regulares, parecen linfocitos. Estos islotes, bien pequeñitos, invadiéndose. Las células neuroendógenas. ¿Y qué podemos decir del linfoma gastrointestinal? La localización frecuente de linfomas, en el estómago, intestino, dice acá que se localizan los linfomas que no se originan en los ganglios linfáticos. Por eso se llaman extraganglionarios. Entonces, aquí existe una variedad que es el linfoma esporádico, ¿no? Que está asociado con el mal, ¿no? El tejido linfoide asociado a los linfomas. Entonces, tenemos algunos tipos de linfomas. El linfoma asociado al SPRU seriato, ¿sí? Que es de células T, de muy mal pronóstico, ¿sí? Y aquí hay uno que es rarísimo, el linfoma mediterráneo, de células B frecuentemente. Y para terminar, chicos, vamos a hablar un poquito de patología pelvicular. La patología más frecuente que se ve en apéndice es de inflamación aguda, ¿no? Por fecalitos.
Ya, pero también pueden haber tumores. El tumor benigno más frecuente del apéndice es el mucosel. Y también tenemos el carcinoide apendicular. Bueno, entonces vamos a ver de todo esto algunas imágenes. Ahí está el linfoma intestinal. Ahí está el linfoma. Esa proliferación de linfocitos atípicos. Aquí vemos a mayor aumento. El linfoma intestinal. De células de linfocitos, ¿no? Muy atípicos. Y aquí estamos viendo un apéndice seccionado, ¿sí? Por una inflamación. Miren, inclusive veo perforación por acá. Esta es la apendicitis aguda. Es una causa de abdomen agudo. Este es quirúrgico ya. Si vemos a la microscopía, vemos esta extensa necrosis de licuefacción. Mucho neutrófilo, turbulento, que está aquí destruyendo las glándulas de la mucosa apendicular. Apendicitis aguda. No hay apendicitis crónica. El mucoselio apendicular es una formación quística llena de moco. Ese es el mucoselio, que se considera un tumor. En realidad es un pseudotumor. Si vemos acá, está abierto el quiste y aquí vemos el contenido, ¿no? Gelatinoso, denso. Y otra patología tumoral del apéndice, habíamos dicho, es el carcinoide. Ahí está el apéndice, carcinoide. Muy parecido al intestino que vimos anteriormente. Aquí vemos, ¿sí? En este recuadro estamos viendo, miren, una corte del apéndice y ahí está el tumor. Y esto es a mayor aumento. Siempre esa característica de mostrar islotes, solo que están mucho más compactos. Que son células del endocrino. Ya. Y bueno, eso sería todo, chicos. Nos queda patología 3, ¿no? Digestivo 3, que es vías biliares y parto. Y aquí